Ok, en base a la mayoría de votos de lo que la comunidad está más interesada, no quiere decir que los otros temas los dejemos aparte, después los vamos a retomar, pero en base a la selección de la comunidad vamos a empezar con lo que es el tema de cómo ser un artista freelance. Ok, tema interesante, creo que podemos hablar sobre puntos importantes para personas que quieren llegar a ser un artista independiente, ya que ahorita con la cuestión de la conexión global, las ofertas laborales, lo que ha dejado el COVID sobre el trabajo remoto, esta puede ser una buena oportunidad y es un rubro interesante actualmente. Entonces creo que puedes tener ahí varios puntitos de interés. Eh, ok, ¿qué es ser un artista freelance? Simple y sencillamente es un artista independiente. Así de fácil. Pero lo importante o lo interesante es cómo llegar a ser ese artista independiente. ¿Qué es un artista independiente? Un artista independiente es aquel que ya tomó varios años de experiencia, que ya sabe lo que se necesita de hacer dependiendo de su rubro, qué es lo que se necesita hacer, cuál es el tiempo que le va a tomar a este artista el ejecutar ciertas tareas. Otra cosa importante es cuál es el precio por su trabajo, qué es lo que necesita, cuánto necesita de cobrar. Creo que estos son los tres puntos importantes para llegar a ser un artista independiente. Es eso, tener la experiencia laboral adecuada para poder ofrecer un servicio. La otra es manejar bien los tiempos para para quedar bien con los clientes sobre estos mismos tiempos. Y la otra muy importante también es saber cuánto cobrar. ¿Ok? Creo que esos son los tres factores más importantes. Otro que también podría ser importante, ya hablando más específicamente sobre el artista independiente, es el marketing, cómo ofrecer tus servicios, dónde postear tus servicios para que la industria te pueda contactar. Y también otra importante, dónde tú puedes buscar ofertas laborales. Entonces creo que estos son puntos importantes a considerar para poder empezar con este tema. Ok, planteando estos puntos importantes para ser un artista freelance, vamos pasando a la cuestión de las desventajas. Vamos empezando con las desventajas para después suavizarlas un poco con las ventajas. Desventajas, creo que la más impactante de ellas sería el que no es un trabajo seguro. Puedes tener un proyecto de 2, 3 meses, hasta medio año, digamos. Si tienes un proyecto o un contrato de más de un año, felicidades, siendo un artista freelance no es tan común, pero sí suelen ser más continuos. Pero una de las desventajas sería eso, el no ser un trabajo seguro. Puedes tener un trabajo o un proyecto de 3 meses, puedes tener otros 2 o 3 meses sin trabajo. La verdad es que yo nunca he tenido más de 2 meses sin trabajo en todo lo que llevo de mi carrera. Pero esta sí es una de las principales desventajas. El que es un trabajo inseguro, la incertidumbre. No sabes si vas a tener trabajo, hay que estar al tanto, hay que tener nuestro portafolio bien actualizado para siempre estar un paso adelante para tener proyectos a futuro. Otro punto negativo sería el no tener prestaciones de ley como lo tuvieras en un empleo de planta, un empleo de bodines, digamos. Entonces no tienes las prestaciones de ley, no tienes seguro, tú tienes que pagar si quieres tu propio seguro, tienes que ahorrar para si quieres vacaciones, si quieres para un crédito, no hay crédito de Infonavit, que bueno, no sé si sean tan útiles, pero tú tienes que tener tu propio respaldo. Sí, esa sería otra de las ventajas, el no tener estas prestaciones de ley. Eh, Estaba analizando las desventajas y para mí creo que esas son de las más impactantes o las únicas de hecho, porque todo lo demás lo veo como ventajas, ya que yo la mayor parte de mi experiencia laboral ha sido como artista independiente. Entonces, pasándonos ahora al otro lado, las cuestiones de las ventajas de ser un artista independiente es mm, cuando ya tienes esa experiencia adecuada. Una de las ventajas importantes es que tú seleccionas los proyectos que quieres.
tú te metes a los proyectos que en verdad te apasionan. Te puede llegar un proyecto de hacer, digamos, no es por denigrar, pero a mí no me interesa ya hacer renders arquitectónicos. Pero si llegase un proyecto, mira, te tengo un proyecto de renders arquitectónicos, yo puedo decir, ¿sabes qué? No me interesa, gracias. Por otro lado, si me llega un contrato para hacer lo que a mí me gusta, que es creación de personajes para videojuegos, y eso pues hasta me entusiasma, y eso les digo, sí, vamos a darle con todo. Obviamente hay que checar otras cuestiones que ya hablaremos más adelante sobre los tiempos y los ingresos. ¿Sí? Entonces, ventaja también es esa, tú seleccionas los proyectos que quieras. Otra ventaja es también de las que yo veo que son súper beneficiosas o que a mí me gusta mucho, es que tú manejas tus propios tiempos. Tú puedes, no sé, si tienes un proyecto que sean 40 horas a la semana, 5 días a la semana, puedes tal vez trabajar 2 horas de más cada día para que solamente trabajes 4 días a la semana. O al contrario, tal vez puedas trabajar, no sé, 8 o casi doble hora un solo día y otro día de descansarlo. Obviamente no es tan sano, pero a lo que voy es que tú puedes organizarte tus propios tiempos y en base a eso tener algo de libertad. Otra de las ventajas, un poquito relacionada con los tiempos, es que tú puedes trabajar desde donde quieras. Mientras tengas acceso a los programas, al internet, o no necesariamente al internet, puedes trabajar un proyecto tal vez, digamos, en una laptop a campo abierto. Mientras tengas batería y acceso al programa que quieras, puedes hacer tu labor como, digamos, un concept artist. Puede trabajar en un parque 2, 3, varias horas y regresar a su casita o a su departamento y ya de ahí mandarle sus avances al cliente. Entonces ese es otro beneficio que yo veo que también es muy cómodo, y también en base a eso puedes vivir en una localidad que no sea tan cara. Eso es a mí lo que me ha funcionado mucho. En lugar de estar viviendo en California, por un ejemplo, que pagas alrededor de $3,000 por un departamento de 2 recámaras, en una localidad en Latinoamérica pagas 3,000 pesos. O sea, es mucho menos. En lugar de $3,000, 3,000 pesos, y por un lugar cómodo. Entonces eso también es un beneficio, el trabajar en una zona un tanto no tan cara, a menos de que quisieras irte, no sé, a la ciudad de Nueva York o a una ciudad más cara. Mientras sea rentable, pues lo puedes hacer. Ok, es otro de los beneficios. Otro de los beneficios también puede ser el que tú aceptes o no la cantidad que se te esté otorgando en ciertos proyectos. Si un proyecto simplemente no te interesa tal vez el tipo de trabajo que va a hacer, pero no está dentro de de tu cobro, de lo que a ti te gustaría cobrar, pues lo puedes rechazar también. Eso es algo importante de un artista independiente también, o de las ventajas, que tú puedes cobrar lo que a ti se te haga cómodo. Obviamente pues también hay una relación con el cliente sobre un acuerdo sobre el costo. ¿Okay? Entonces creo que estas serían de las ventajas: el agarrar los proyectos que tú quieras, el trabajar en tus tiempos que tú quieras, en el lugar que quieras, y cobrar lo que a ti se te haga adecuado. Y también, no sé, a mí por cuestión independiente, no sé si a los demás, también me siento cómodo en trabajar. Yo solo me concentro un poquito más en mis proyectos. Me gusta mucho trabajar con colegas. Extraño de hecho mucho el trabajar en las oficinas y tener cotorreo y eso. Pero a veces merman los tiempos en los cotorreos entre la hora del Oxxo y el cotorreo. Entonces el trabajar solo como que también aprovecho un poco más los tiempos, ¿sí? Entonces creo que estas serían de las ventajas. Ok, entonces hablando de las ventajas, vamos a pasar a otro tema. Ok, continuemos. Ahora ya hablamos un tanto de lo que es ser un artista freelance, los fundamentos de lo que es un artista freelance, ventajas y desventajas. Y ahora pasemos a cuestiones un poquito más objetivas. Aquí las tengo anotadas para que no se me vayan a pasar. Un artista freelance, a final de cuentas, ofrece un servicio, pero para ofrecer ese servicio de manera adecuada tienes que tener cierta experiencia. Entonces, una de las preguntas interesantes o que me han llegado a hacer es cómo generar esa experiencia.
Especialmente para los latinoamericanos yo la veo un poquito más compleja, o sea, no es lo mismo que en Estados Unidos en la cual hay mayor industria, hay mayor campo, de hecho hay mayores proyectos también, entonces hay un poquito más de opciones. En Latinoamérica no hay tantos, es decir, si tú quieres empezar a desarrollarte como un character artist character artist en Latinoamérica, no hay tantas ofertas laborales. Entonces, para empezar a generar experiencia, eh, puedes obtener a veces, como vulgarmente dicen, a falta de pan tortillas. Entonces, si en tu localidad tal vez no haya los proyectos exactos en los cuales quieres trabajar, pues a veces puede ser adecuado, diría yo, trabajar en un proyecto que sea lo más relacionado posible a tu rubro y en tus horas libres, espero que te puedas organizar con tus tiempos, en tus horas libres estudiar, practicar y pulir o forjar tu portafolio para que en el día de mañana puedas aplicar a esas ofertas laborales que a ti tanto te gustan. Es decir, si quieres ser un artista de personajes pero no hay trabajo, ya tienes meses sin trabajo, pues ni modo, tal vez tómate el empleo de visualización arquitectónica o marketing o publicidad, por así decirlo, anuncios publicitarios, que fue lo que yo empecé. Yo empecé haciendo renders arquitectónicos, publicidad para muchas marcas nacionales. También hay algo de industria de animación, también para televisión también. Entonces puedes agarrar lo más relacionado que sea posible para tu rubro para que también puedas tener un portafolio un poquito más adecuado. Pero ya en tus tiempos libres, enfócate, practica y pule tu portafolio para que en tu portafolio expongas específicamente lo que quieras hacer. Si en tu portafolio por experiencia laboral tienes puro render arquitectónico, pero tu tirada es hacer artista de personajes para videojuegos, pues no te los van a dar porque no tienes eso que mostrar, ¿sí? Eso es otra cuestión que ya hablaremos más adelante sobre el portafolio. Pero la experiencia es trabajar en lo que se pueda y hacer portafolio o trabajos, pueden ser proyectos personales o algún proyecto también por ahí que sea interesante. Tal vez al principio la paga no es la adecuada o tal vez ni siquiera puede existir paga, pero te puede ser productivo. ¿Por qué? Porque te puede ayudar para tu portafolio. Ok, entonces generando la experiencia, ya me han llegado alumnos, colegas, amigos. Oye, me llegó un proyecto para hacer, no sé, escenarios, para hacer props. ¿Cuánto tengo que cobrar? Ok, esto es una pregunta delicada. Es algo que no hay una cifra exacta. ¿Por qué no? Porque cada artista es diferente, diferentes niveles, diferentes proyectos, diferentes clientes también. Yo te puedo decir de manera general que un cobro adecuado, de manera general, no nada más en Latinoamérica, digamos, de manera global, $25 la hora para un artista junior. Para un artista senior, $50. Un promedio, es una cifra, simplemente una cifra exacta. Pero no va a haber una cifra exacta porque varía mucho, como comento esto, del cliente, de los proyectos y la experiencia laboral de cada artista. Pero para resolver esta pregunta un poquito más puntual, yo mucho les digo a los que me hacen esta pregunta, ¿cuánto tengo que cobrar? Es que primero tienes que saber qué es lo que el cliente necesita. Y esto es algo de lo que quiero hablar porque es un tema muy delicado. Delicado me refiero a que si no saben bien cuánto cobrar, van a sufrir, van a pasarla mal. A menos de que tal vez el proyecto sea muy interesante artísticamente y para portafolio, pero pues también no podemos vivir del arte ni de fama. También tenemos la mala costumbre de comer. Entonces hay que saber qué es lo que el cliente necesita, porque muchas de las veces me ha tocado la experiencia que llegan clientes que me dicen, oye, quiero ver si tienes chance de hacerme un personaje, digamos. Es un personaje, ya dicen, ¿no? Los clientes que no saben o los clientes que tal vez no valoran tanto tu trabajo. Es un modelito, es un personajito, es un monito. Así, utilizan el hito para hacer más sutil el trabajo, ¿no?
demeritarlo, tal vez que es algo sencillo, digamos, hace monitos. No, o sea, eso es muy complejo. Entonces, cuando te dicen es un personajito, o sea, no es un personajito, tienes que saber qué va a conllevar a ser ese personajito. Es decir, no es lo mismo un modelo, hablando específicamente de videojuegos, un personaje sencillo que digamos va a tener solamente 1500 triángulos, va a tener una textura de 256, muy flat, que va a interactuar con luces, entonces no se necesita tanto trabajo de textura. Eso digamos que ya de ahí lo vas digeriendo a que es un trabajo que ya no te lleva tantas horas. Entonces es muy diferente ese personaje de 1500 triángulos con una textura muy plana a un personaje de 50.000 triángulos que te va a conllevar un high poly, un low poly, bakeos de mapas, extracción de normal map, de world space normals, de albedo, obviamente, de roughness, etc, de metalness, etc, alphas. Entonces no es lo mismo hacer un personaje con una sola textura que solamente sean 1500 triángulos a uno que sea muy complejo. Entonces el saber cuánto cobrar, aquí tal vez alargue un video, pero sí quiero hacer hincapié en este punto. El saber cuánto cobrar va a depender de qué es lo que necesita el cliente. A mí me han llegado clientes de empresas internacionales, o sea, que me dicen, es que quiero que me hagas un modelo. Ok, ¿cuánto me cobras? Me preguntan, ¿cuánto me cobras? Ok, ¿qué vas a necesitar? Es un personaje. Ok, un personaje de qué estilo, qué complejidad, qué número de triángulos, qué texturas vas a querer. Mira, te mando referencia. Ese es el tipo de arte, ¿no? Digamos un ejemplo, algo relacionado a estilizado. Es algo así, ok, está bonito, por la parte de producción se me hace interesante. ¿Cuáles son las características técnicas que necesito de hacer? Es para videojuegos, ok, videojuegos, ¿cuántos triángulos, cuántos polígonos? Déjame ver, voy a preguntar, ok, ahí ya no, ahí es un cliente que ya no tenía una seriedad o los datos adecuados. Entonces hay que muchas de las veces hay que educar a los clientes. Para eso hay que tener esa experiencia. Yo les comento esto en base a que ya me fogueé, que ya me quemaron, o sea, yo ya abaraté, obviamente ya sé cuánto cobrar, pero voy a comentarles esto en base a la experiencia. Ok, ya estoy preguntándole al cliente cuántos triángulos. No, pues sabes que 15.000 triángulos. Ok, 15.000 triángulos. Ya me diste el estilo artístico, ya me diste el número de triángulos que se va a necesitar de hacer. Ahora, ¿qué mapas vas a necesitar? ¿Qué mapas? No, pues su textura, así como viene en el concept art. Ok, entonces va a ser solamente color, no vas a meter normal map, no vas a meter roughness, no vas a meter metalness. No, solamente me dijeron así, no, solamente albedo y low poly. Perfecto, va a ser 1500 triángulos, solamente albedo o color y nada más. Excelente, ya tengo el estilo artístico, a hacerlo, se lo entregué. Ahorita vamos a hablar de los tiempos. Se lo entregué en el tiempo adecuado. Aquí tienes. Está muy padre, está bien, pero fíjate, necesito el normal map. Tú no me dijiste que normal map. Yo te pregunté qué era lo que necesitabas y me dijiste que solamente el difuso o color. Me dijeron, pero es que siempre sí quiere normal map. O sea, ahí hay que estipular con anticipación. Por eso les digo qué se necesita de hacer. Entonces, en base a eso, ustedes ya tienen los fundamentos para poder cobrar más. Entonces dije, ¿sabes qué? Tú me dijiste que era solamente low poly, solamente color, no ibas a necesitar high poly ni otros mapas. Dijo, no, pero que siempre sí. Ok, siempre sí. Entonces te voy a tener que hacer un high poly. La topología que tengo actualmente ya no va a servir. Voy a tener que hacer otra topología en base a este high poly para que empate mejor el cage, para poder hacer las UVs y bakeo, etc. Pues ok, ¿cuánto saldría? Cuenta tanto por hora, que ya hablaremos del costo por hora, de la carga laboral, de los tiempos, tanto. Ok, pues ni modo, a darle. Y ahí el cliente perdió. O sea, el cliente tal vez, le voy a dar el beneficio de la duda, de que tal vez no sabía, de que tal vez no quería aprovecharse de mí, tal vez no sabía, pero en base a eso el cliente salió pagando más. Entonces por eso muchas de las veces, ya sea por ignorancia, que el cliente no sabe qué es lo que, ni el cliente sabe lo que necesita, o porque a veces sí hay clientes que saben lo que necesitan y se aprovechan. Es decir, no, nada más esto, y después te dicen, no, cuando no preguntas tú bien, te dicen, no, pero es que necesito esto, no, pues que necesito esto otro. O sea, si tú no preguntas bien lo que se necesita de hacer, vas a salir raspado.
Entonces, para saber cobrar hay que saber exactamente lo que se necesita hacer. Todo, desde el número de triángulos. Primero es el estilo artístico. En base al estilo artístico, vamos a saber qué necesidades técnicas vamos a necesitar hacer. El número de polígonos, si vas a requerir un high poly. Estoy hablando más específicamente sobre mi área, pero pues digamos que ustedes en su área la relacionan en base a todo lo que se necesita de hacer. Entonces, preguntando muy puntualmente todo lo que se necesita hacer, ya ven ustedes cuánto tiempo les va a tomar hacerlo, y en base al tiempo que les va a tomar hacerlo ya pueden multiplicarlo por el cobro por hora. Un promedio, digamos, un mid artist puede ser alrededor de $35 la hora. Yo estoy hablando a un nivel global, o sea, en Latinoamérica no te van a pagar eso. En Latinoamérica muy difícil te van a dar $20 la hora, que es lo que no ganaría ni un internship a nivel internacional. Pero en esto, una de las ventajas de ser un artista independiente es que puedes tener clientes de cualquier parte del mundo, y pues qué mejor clientes que paguen en dólares, ¿no? Entonces, en base a lo que se va a necesitar de hacer puntualmente en el trabajo, lo calculas por tus tiempos, por el cobro por hora. Algo bien importante es no quedes mal con tus tiempos. Eso es súper importante. El saber cuánto tiempo te va a tomar es porque ya tienes la experiencia de, yo diría, años y múltiples proyectos para saber exactamente cuánto tiempo te va a tomar hacer ciertas labores. Y muy relacionado a los tiempos va a ser eso, qué se necesita de hacer, porque si te dicen es un personajito, tú puedes decir, un personajito, yo me lo he hecho en 3 días. Pero no, ese personajito es un high poly de 50, es un high poly que haces bakes, que tiene 50,000 triángulos. Ese personajito te va a tomar un mes. Y no estamos hablando con los cambios ya son otra cosa que hay que considerar. Entonces, para saber tanto cómo cobrar como cuánto tiempo vas a decirle al cliente que lo haces, es saber exactamente lo que el cliente necesita. ¿Okay? Me estoy alargando un poquito en ese tema, pero es muy delicado y hay que saber exactamente qué es lo que el cliente necesita. Obviamente lo que el cliente necesite tiene que ir relacionado a tu experiencia laboral. Hay que tener cuidado con eso. No podemos querer hacer un trabajo de un senior siendo un artist. Vamos a quedar mal, nos vamos a quemar, vamos a pasarla mal. Entonces tampoco hay que tratar de abarcar más de lo que podamos. Hay que ser conscientes de eso. Podemos tener retos, pero retos que sabemos que con esfuerzo lo vamos a poder lograr. Vamos a salirnos de nuestra área de confort, pero no vamos a quedar mal con el cliente. ¿Ok? Entonces ya tenemos más o menos establecido cómo vamos a poder estipular los cobros en relación al trabajo y tiempo. Ahora hay que hablar un poquito de lo que se le llaman los cambios. En los artistas freelance esto puede ser común, pero hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los cambios. ¿A qué me refiero con los cambios? Es que tú puedes considerar que te vas a tardar una semana en hacer un proyecto y te puede doblar el tiempo, sin pago por el tiempo, depende, sin pago por el tiempo de estos cambios. Los cambios hay que considerarlos y hay que ser muy cuidadoso con ello. Yo como lo he manejado, cuando me dan un proyecto, por decirlo así, digamos un personaje, ¿cuánto tiempo te puede tomar? Pues sabes que yo lo analizo y digo, sabes que en producción, solamente en pura producción, en horas laborales propias me tardo una semana, digamos, pero yo tengo que estipular con anticipación que puede haber tiempos de cambio. Entonces yo le puedo considerar alrededor del 30% en tiempos de cambios, 20%, depende. Obviamente esto va mucho en relación al cliente. Yo los clientes que ya los conozco y sé cómo trabajan, si no me hacen mucho hincapié en cambios, pues les doy un promedio más cercano, es decir, les doy tal vez dejo el 10% para tiempos, para cambios. Si es un cliente que sé que es muy picky, ahí cuando sé que son muy piques, yo desde un principio les digo, y sí hay que tener mucho cuidado con esto, en la relación antes de trabajar, el tipo de trabajo que vamos a hacer con ellos, estipular cómo vamos a trabajar con ellos, es bien importante. O sea, yo con ellos les digo, ¿sabes qué? Te puedo cobrar
a $30 la hora, por dar un ejemplo, por dar una cifra X, te voy a trabajar a $30 la hora las horas que necesites. Si yo te digo, yo lo hago en una semana, pero si tal vez por cambio se tarda 2 semanas, eso ya es problema tuyo. Si yo lo hago en mi semana y sale bien, pues adelante, solamente te cobro una semana. Entonces, cuando son clientes que tal vez no conozco, que son muy piquis, yo les doy un cobro por hora fijo. Ya sea con cambios o sin cambios, yo los cambios los cobro al mismo precio. Pero si es un cliente que tal vez te dice una cifra exacta y posteriormente te hace cambios, estipula los cambios, estipula el cobro, porque es tiempo. O sea, tú no vas a llegar a un restaurante y decir, me da un taco. ¿Qué tiene su taco, señor? ¿Sabes qué? No me gustó, tráeme otro. Tiempo perdido para el cliente, es labor para la persona que te está ofreciendo ese servicio. O sea, tú no puedes vas a llegar a un cine, quiero ver una película, ¿sabes qué? Cambia esto, no me gustó. O sea, no hay mermas en la industria de los artistas, hay muchas mermas. O sea, no se necesita de perjudicar tanto al artista. O sea, considérense ustedes mismos, valórense. Y esto lo van a poder ir viendo conforme van creciendo. Conforme van creciendo, van viendo que su trabajo vale, que han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo para poder desarrollarse. Entonces se valoran aún más. Entonces estos cambios no es que no valgan, o sea, no pueden valer. O sea, ya hablando de la industria podemos ser un poquito más puntuales, pero todo eso es tiempo de ustedes. Si ustedes no lo estipulan, ustedes van a salir perjudicados. Entonces, analícenlo. Si es un cliente que les va a hacer cambios, estipulen el 30%, 25% o cobren por hora de manera general, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los tiempos. Entonces, creo que esto era de lo más delicado, el cómo saber cobrar, exactamente qué se necesita hacer, considerar los tiempos. Y eso sí, muy importante, también hay que tener nuestras responsabilidades, nunca quedar mal con un cliente. Si yo por alguna razón, que no recuerdo ahorita alguna que haya quedado mal con un cliente, si por algo le dije que yo podía hacer un trabajo y a final de cuentas no lo pude hacer, pues casi ni cobrarle. O sea, ser muy considerables en ese aspecto. O también con los tiempos, si le dicen cierto tiempo, respetarlo. Si es por inexperiencia de nosotros, entonces ahora sí, no cobrar ese tiempo. Es decir, si tú le dices, me tardo 2 semanas, ok, está bien, 2 semanas, y es algo no tan complejo, y te tardaste un mes sin cambios, solamente en tu trabajo, un mes, o sea, no le vas a poder exigir al cliente que te pague todo ese tiempo extra que tú no estipulaste, que tú mismo no estipulaste. Entonces hay que ser muy profesional en este aspecto, tanto a la hora de cobrar, que no se aprovechen de los artistas, como nosotros también el ser responsables con nuestro propio trabajo, entregar a las horas adecuadas, entregar el material adecuado como lo necesitan y ser profesionales. Sí, creo que una de las cosas que yo creo por las cuales he tenido clientes recurrentes o han salido bien el trabajo que he hecho es por la profesionalidad, el saber lo que el cliente necesita, el entregarlo como ellos necesitan y en los tiempos que ellos necesitan. Entonces creo que hay que ser muy responsables en esta cuestión, siendo una artista independiente. Hay que hacer marketing nosotros mismos de nuestra propia marca, saber dónde promocionarnos, saber dónde encontrar el trabajo. Les voy a pasar por ahí les voy a recomendar un video se llama Noah Bradley, un artista que es freelance también. Creo que está aquí mismo en YouTube. Chequenlo, Noah Bradley, y se llama The Art of Freelancing, el arte de freelancear, digamos. Está en inglés, pero tiene temas muy interesantes. De hecho, yo lo vi, o yo lo escuché más bien, y aprendí mucho de él. Entonces les recomiendo que le den una checada. The Art of Freelancing by Noah Bradley. Es muy bueno. Entonces creo que ya vamos llegando al final de este video, de la cuestión sobre cómo ser un artista independiente. Estoy seguro que se me van a haber pasado por ahí algunas cuestiones que les han de importar a varios artistas, tal vez cuestiones diferentes, de diferentes rubros, de diferentes localidades también. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, déjenmela por ahí en los comentarios. Con gusto los atenderé para poder resolver todas las dudas que pueda. Obviamente,
Esto es simplemente mi experiencia, es mi punto de vista, pero sí les puedo decir que puede ser muy útil todos estos tips o datos que les estoy pasando. Ok, entonces creo que va a ser todo por el video de hoy. Ya saben, si gustan de apoyarme para poder seguir haciendo este tipo de contenidos, yo lo hago de la mejor manera, no importa, pero ayudaría a suscripción y like para que también pueda yo seguir haciendo estos videos. Entonces nada, pues a darle y nos vemos en el próximo video. Voilà.